Hola, muy buenos días a todos a esta conferencia. Mi nombre es José Antonio Díaz, soy el gerente comercial de Banchile Inversiones. Y el día de hoy hemos preparado esta presentación porque probablemente, como todos lo han visto, no hemos tenido el inicio de año que habríamos esperado. Hemos tenido bastante noticias desde Europa con la invasión de Rusia a Ucrania y evidentemente esto ha afectado nuestras inversiones, ha afectado nuestro portafolio. Por lo tanto, nos pareció atingente ver, digamos, cómo esto nos afecta, qué cosas estamos haciendo y terminar con algunas recomendaciones. La presentación está enfocada en esa línea. Básicamente, Rodrigo va a hacer una descripción de cómo este conflicto se podría ir traspasando o se va traspasando a todo lo que es los activos financieros, por lo tanto, afecta a nuestras inversiones. Y la idea es terminar con algunas recomendaciones que pueden aparecer aprovechando estos momentos de volatilidad y también comentarles qué es lo que hemos estado haciendo nosotros preparándonos para esto, acomodando nuestros portafolios de forma que podamos estar mucho más protegidos ante esta volatilidad. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas, así que por favor los invito a hacer sus preguntas a través del chat. Las iremos agrupando, juntando y al final de esta presentación trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas sin exceder el tiempo que tenemos programado, que es aproximadamente de 1 hora. Habiendo dicho eso, les presento a Rodrigo Ibáñez, quien es nuestro estratega de Banchile Inversiones, así que le doy la más cordial bienvenida. Rodrigo, por favor, puedes comenzar con la presentación. Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, es un placer poder estar con ustedes y acompañarlos en estos momentos en donde, como decía José, hay también una volatilidad importante en los mercados y también es importante ver qué estamos haciendo en nuestras estrategias de inversión. En términos de lo que es nuestra presentación, tenemos básicamente esta agenda en donde vamos a revisar rápidamente cómo ha sido el inicio de año en términos de rentabilidades, para después hablar del escenario global que tenemos para 2022 y de esa manera ver cómo ese escenario global se ha visto afectado con el conflicto para de alguna manera poder ver cuáles son después los activos ganadores en este contexto. Finalizamos con la estrategia de inversión y hablando también de los vehículos de inversión, fundamentalmente lo que son las soluciones activas. Entonces, en primer término, es importante consignar que cuando miramos los distintos portafolios, nos damos cuenta que este año 2021, que es la línea azul, hemos tenido en general retornos más bien negativos, sobre todo en aquellos que son portafolios de mayor riesgo, como el potenciado y el agresivo. No obstante, lo que teníamos anteriormente en 2020 y 2021 es que estos portafolios habían tenido rentabilidades positivas. Habíamos tenido años muy buenos y hemos tenido un comienzo de año en donde ha habido algún ajuste en las rentabilidades producto fundamentalmente de este conflicto y también lo que ha sido la dinámica de las tasas de interés, sobre todo durante el mes de enero. Es importante en este contexto saber qué es lo que vamos a hacer, cómo uno puede encarar estos entornos de manera de poder tener finalmente en un horizonte de inversión de 6 a 12 meses rentabilidades positivas en los distintos portafolios. Y en ese contexto es importante partir, antes de ver el conflicto propiamente tal, con lo que es el escenario global que hemos dibujado para este año 2022, de modo de poder ver más adelante si es que este escenario cambia de una manera muy importante o no, con los desarrollos que se han dado en términos del conflicto y de esa manera poder ver si es que es necesario hacer ajustes a la estrategia de inversión. Y el escenario global para el año 2022 tiene dos grandes componentes y el primero de ellos está relacionado con el hecho de que la economía global se acerca a una desaceleración. El año pasado el mundo creció en torno a un 5,9% año contra año y para este 2022 las expectativas apuntan que ese número deberá estar entre el 3,9 y el 4%, lo que implica, en términos simples, 200 puntos base de menor crecimiento respecto al año 2021.
Eso no es una recesión, eso no es algo tan preocupante, es una desaceleración, la cual es propia después de un rebote muy importante que tuvo la economía global, una vez que ya se han relajado buena parte de las restricciones que generaron un impacto muy negativo en las economías, sobre todo en el año 2020. Ahora, es importante mencionar que todos los indicadores adelantados nos van dando ese escenario como cada vez más probable, ese escenario de desaceleración. Y así como vemos aquí en la figura, que cuando miramos el principal ingrediente de lo que puede ser la dinámica de la economía global, que es el PMI, este PMI, esta encuesta de expectativas manufactureras, está alcanzando niveles en torno a 53,2 puntos y lo más probable es que se estacione en nivel en torno a 52 puntos. ¿Qué significa eso en términos súper sencillos? Significa que es muy probable que el crecimiento global en consecuencia llegue a niveles en torno al 3,9, como decía anteriormente. ¿Y qué es lo que ha estado detrás de esta desaceleración? Fundamentalmente el hecho de que hemos enfrentado en el último tiempo incrementos en el petróleo, una apreciación global del dólar en el mundo, hemos visto que las tasas de interés en los países del G20 están empezando a subir y con perspectivas de hacerlo también durante todo este año 2022, y eso de alguna manera nos está anticipando que este índice PMI se va a ir a esos niveles de 52 puntos, lo que es coherente, como decía anteriormente, con un crecimiento global de 3,9. Al mismo tiempo, esta desaceleración es más bien transversal. Acá lo que tenemos dibujado es la proporción de los países de la OECD que mes contra mes han ido disminuyendo sus indicadores adelantados. Y lo que tenemos es que ese número alcanza el 60% o, dicho de otra manera, el 40% no más de los países ha visto aumentado su indicador líder para ver qué es lo que va a pasar en los próximos 6 meses en términos de sus datos económicos. Y eso también es consistente con este PMI, este termómetro de la economía global que va a marcar una temperatura algo menor y por ende una desaceleración. Y esto tiene efectos también en términos de la utilidad de la empresa, ya que este año 2022 la utilidad de las compañías, que en el año 2021 crecieron cerca de un 50%, este 2022 lo harían a nivel global en torno a un 8, un 10%, marcando también así una desaceleración. Entonces, un primer elemento del escenario, que para nosotros es importante también dejarlo establecido, es que estamos en una fase de desaceleración. En ese contexto ocurre el conflicto en donde la economía global venía con alguna pérdida de fuerza respecto al año pasado. Y esta desaceleración se ha conjugado con una situación que también es de mayor inflación. Y lo que tenemos ahí son ejemplos de la economía más importante, que es la economía de Estados Unidos, ya que buena parte de lo que ocurra con la inflación y las tasas de interés en ese país se terminan replicando, reproduciendo en el mundo y también en el precio de los activos financieros. Y lo que hemos visto en Estados Unidos es que las expectativas de inflación, como se muestra en la figura arriba, están relativamente altas, muy por arriba del 2% promedio, que es lo que la Reserva Federal ha establecido como objetivo. Y por lo tanto, a pesar de todo lo que el mercado ha hecho en términos de reconocer que se necesitan aumentos de tasa en Estados Unidos, a pesar de ello, seguimos todavía con las expectativas de inflación relativamente altas, las cuales inclusive en los últimos meses han seguido aumentando de manera importante. Por eso vemos que estas expectativas de inflación tienen un importante momentum. Y este aumento en las expectativas de inflación se explica hoy día fundamentalmente por el hecho de que buena parte de lo que han sido las presiones en el mercado laboral se han traducido en mayores salarios, como mostramos en el gráfico de aquí abajo, y al mismo tiempo también se explica esta alta expectativa de inflación por el hecho de que en general las partidas de precios en Estados Unidos, que no se mueven mucho, hoy día lo están haciendo de manera más importante, como lo reproduce la línea clara en este gráfico. Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos es una situación en donde las expectativas de inflación siguen relativamente altas, a pesar de todo lo que ha ocurrido en este inicio de año en términos de pensar de que la Reserva Federal va a tener que subir más veces las tasas, y esto explicado en buena medida porque hoy día tenemos una presión fundamentalmente por el lado del mercado laboral. Sin embargo, es importante también mencionar que la inflación no va a estar, a nuestro juicio, eternamente con presión alcista, ya que se ve en cierto punto de inflexión y que probablemente ocurra en la segunda parte de este año 2022, toda vez que por lo menos hemos empezado a ver que a nivel de las empresas small caps o más pequeñas en Estados Unidos ya han empezado a
reducirse los planes de compensación, puesto que se ha relajado un poco la dificultad de encontrar trabajadores. Y eso generalmente anticipa en 3 a 6 meses lo que ocurra con la inflación de salarios y la inflación general. Por lo tanto, tenemos este año 2022 con un Estados Unidos en términos de inflación con un escenario desafiante, en donde es muy probable que esto vaya de más a menos. Y esta situación, esta mezcla de un crecimiento en desaceleración más una inflación que todavía está elevada en el caso de los principales países del mundo y en el ejemplo que estamos dando de Estados Unidos, ¿qué ha significado en términos de tasa de interés? Creo que este gráfico reproduce muy bien eso. Una mayor expectativa de que este año va a ser necesario que la Reserva Federal tenga que subir las tasas de interés. Lo que tenemos en el gráfico son la cantidad de veces que el mercado está viendo que la Reserva Federal tiene que subir la tasa en 12 meses más. Esto está hecho hasta febrero del año 2023 y lo que se puede apreciar ahí en la figura es que partiendo de hoy se debieran subir 6 veces las tasas de acuerdo al mercado, con lo cual la tasa de interés de Estados Unidos, que hoy día está en el rango 0,025, deberá terminar cerca del 1,6%, en el rango entre 1,4 y 1,6, de acuerdo a este gráfico. Por lo tanto, tenemos un crecimiento desacelerado, una inflación que está relativamente alta y bancos centrales y fundamentalmente de la mano de la Fed en el mundo desarrollado que están ya preparados para el inicio de un periodo de alza de tasas. Y en ese ambiente, que es el ambiente que habíamos dibujado durante los primeros meses de este año 2022, nosotros decíamos que en términos de inversiones era todavía razonable estar sobreponderados en los portfolios en la renta variable respecto a la renta fija fundamentalmente. En términos de la renta variable, en ese ambiente, los sectores que se beneficiaban de las alzas de tasas eran muy buenos en una estrategia de inversión, como el caso del sector value a nivel general, o más específico el sector financiero. Regiones como la eurozona también cumplían ese rol en un portafolio. También en este ambiente de alta inflación era importante en los portfolios tener una exposición hacia activos que se protegen, entre comillas, de esta inflación, como ha sido y como es el caso del sector energía, algunos commodities, algunos mercados emergentes también, y también activos generadores de yield o de altas tasas, como son los bonos emergentes y desarrollados high yield. Eso era básicamente lo que estábamos nosotros trabajando en términos del escenario base para este año 2022 y la construcción de los portafolios, los grandes sesgos de inversión seguían básicamente esas premisas. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? A partir del 11 de febrero se ha generado un shock, que es este shock que tiene que ver con la crisis entre Ucrania y Rusia y que de alguna manera nos pone como interrogante qué podría pasar con este escenario global y en consecuencia qué podría ocurrir también con aquellas clases de activos que se ven como ganadoras y que debieran tener en consecuencia un mayor peso en los portafolios de inversión. Entonces lo que voy a hacer ahora es básicamente ver cómo se podría haber afectado este escenario a la luz de lo que sabemos hasta hoy día, que es una información en desarrollo en términos del conflicto entre Rusia y Ucrania. En primer término, es importante decir que lo que sabemos hasta ahora es que por el lado de Occidente se han aplicado una serie de medidas en contra de Rusia, entre las que desde la perspectiva del mercado destacan aquellas medidas que afectan a las transacciones del Banco Central ruso, básicamente congelarle transacciones al Banco Central de dicho país, que tiene ciertas reservas de en torno a 630.000 millones de dólares que podrían ocuparlas. Y en segundo lugar también lo que ha sido la exclusión de algunos bancos rusos del SWITF, que es la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, básicamente en donde los grandes negocios se hacen en términos del sistema financiero mundial. Esas han sido desde la perspectiva de los mercados hasta ahora las sanciones que han tenido mayor visibilidad, que tienen mayores efectos en términos de lo que puede ser la dinámica de los precios. Y acá hay distintas vías de contagio también, desde el fenómeno Ucrania-Rusia hacia el resto de las economías. Y uno tiene que ver con lo que es la exposición que tenga Occidente y en general el mundo al sistema financiero ruso, la cual es relativamente acotada, y la más importante en términos de vías de contagio está relacionado por el impacto que podríamos tener a propósito de esta escalada, de esta crisis en las materias primas, ya que la importancia relativa que tiene Rusia en los mercados de commodity en general es relevante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es básicamente examinar esa vía de contagio, ver cómo se puede ver afectado este escenario global que describíamos anteriormente como consecuencia de lo que sabemos hasta ahora en términos del conflicto. Y es importante
poder tener en cuenta esta importancia, como decía anteriormente, que tiene Rusia en los distintos mercados. Si uno va a revisar distintos clases o clústeres de materias primas, y vemos los clústeres de energía, donde está el petróleo, el gas natural y el carbón, se puede visualizar ahí en la figura de que Rusia tiene una parte importante en la producción en general del clúster de energía. A modo de ejemplo, en el gas natural representa Rusia el 16,6% de la producción del mundo de dicho commodity, con información hasta el año 2020. Si vamos a mirar, por ejemplo, el caso de los metales base, también tiene participaciones importantes. A modo de ejemplo, en el caso del aluminio y el níquel, las participaciones son en torno al 6,1% de la producción global. Y en el caso de los metales preciosos, también Rusia tiene una importancia relativa significativa, toda vez que, por ejemplo, en el paladio, un catalizador importante, tiene una ponderación en términos de la producción global de cerca del 44%. Por lo tanto, el mercado afectado, o uno de los que está en conflicto, como el caso de Rusia, es un mercado que es muy importante en general para el espectro de las distintas materias primas, sean energética, metales base, metales preciosos. También está el caso de los alimentos, que no está graficado, pero les puedo contar que Rusia representa cerca del 11% de la producción mundial de trigo también. ¿Y por qué es importante esto? Porque así como Rusia se le ha generado algunas sanciones que comentábamos anteriormente, Rusia puede tomar algunas represalias contra Occidente, que son los escenarios de riesgo que hoy día se manejan fundamentalmente, y que tienen que ver con un menor suministro de algunas de estas materias primas. Dada la importancia que tiene Rusia en los mercados de commodities, si es que este país reacciona a las medidas que ha aplicado Occidente, cortando algún tipo de suministro en términos de estos productos, eso puede generar algún efecto adicional sobre el escenario global, sobre el crecimiento y en consecuencia sobre la inflación y por ende sobre lo que pueden ser las rentabilidades de los activos. Por lo tanto, es muy relevante tener en consideración este peso que tiene Rusia en los mercados de commodities, ya que por acá es donde podríamos tener una vía de contagio algo mayor, si es que se genera un escenario en el cual Rusia aplica una represalia como consecuencia de las medidas que ya lo han afectado. Y en ese sentido es importante ver de que el mercado ya ha generado algunos efectos en los precios a propósito de estas materias primas fundamentalmente. Y tenemos ahí en el gráfico dibujado algunas de ellas, lo que ha sido la dinámica de los precios. Por ejemplo, en el caso del petróleo Brent, superando los $100 el barril, ya veníamos con una recuperación importante que se ha acentuado en las últimas semanas, sobre todo después de que se inicie el conflicto. Lo mismo en el mercado del trigo, lo mismo en el gas natural, que había tenido una caída, pero tiene un rebote más o menos importante en las últimas semanas, y lo mismo en el espectro de los metales industriales. Por lo tanto, el mercado ya ha tomado algo de apunte de este riesgo que hoy día tenemos, que es que Rusia pueda tener alguna corte de suministro como medida de represalia ante aquellas sanciones que ya se le han impuesto por parte de Occidente. Y en particular, es importante mencionar como escenario de estrés qué es lo que pueda pasar fundamentalmente con lo relacionado con el petróleo, en donde hay una mayor visibilidad de la importancia que tiene Rusia y el petróleo en general, digamos, el activo que más efecto contagio puede generar hacia el resto. Entonces lo que hacemos acá es básicamente un análisis de escenario, trabajando con distintos supuestos en términos de lo que podría hacer Rusia en términos de represalia. Y lo hemos representado a través fundamentalmente del petróleo. Entonces tenemos acá un primer escenario, que es el escenario en donde Rusia la verdad que no hace ningún ajuste ni ningún control de oferta para el resto del mundo en términos de lo que es el petróleo. Si eso ocurriera, y nos vamos por esta vía, no hay cambios muy relevantes en el escenario base. Lo que hoy día estamos viendo, este aumento en el precio del petróleo, de las materias primas en general, probablemente se vaya diluyendo en el tiempo y sigamos teniendo un escenario como el que comentábamos antes, con un crecimiento global que se está desacelerando, con una inflación que sigue relativamente alta, con necesidad de alza de tasa y finalmente con activos como las acciones, como también los sectores value, aquellos que protegen de la inflación y que comentábamos anteriormente, como los activos que debieran tener una mayor representación en los portfolios. Pero hay otros escenarios, que son los escenarios más de riesgos, y el primero que abrimos es el que se va por acá arriba, y que dice que Rusia sí genera
un shock del precio del petróleo. Es decir, sí genera una contracción en el suministro para el resto del mundo como represalia ante las sanciones que ha tenido. Y acá es importante recordar que justo hoy día estamos en un contexto global en el cual está a puertas ya de surgir el acuerdo nuclear con Irán. Recuerden que hay 6 países que están negociando con Irán el acuerdo nuclear. El caso de aprobarse permitiría que Irán vuelva nuevamente con mayores suministros al mercado del petróleo. Por lo tanto, es importante también considerar ese elemento. De acuerdo a versiones de prensa y también de acuerdo a autoridades, está casi en un 98% listo el acuerdo, queda un remanente, pero ese remanente la verdad que no es cero, así que también hay riesgo de que esto se pueda posponer. Entonces, abrimos acá 2 caminos. Rusia sí genera un shock, sí genera una contracción en la disponibilidad de petróleo para el resto del mundo, pero el acuerdo nuclear con Irán sigue su camino y finalmente se termina aprobando. Si eso ocurre, lo más probable es que tengamos una desaceleración con algo más de inflación. En términos súper concretos, un escenario de estrés, por ejemplo, sería pensar de que Rusia podría reducir en torno a 2,3 millones de barriles diarios de suministro de petróleo. Ese es un escenario de estrés. Pero también, de acuerdo a distintas estadísticas, lo que significaría la vuelta de Irán al mercado serían cerca de 1,8 millones de barriles diarios de petróleo. Por lo tanto, en el neto, y a pesar de que Rusia aplique algún corte de suministro, si es que ocurre este acuerdo nuclear con Irán, lo más probable es que haya una escasez adicional a la que tenemos hoy día en términos de suministro de petróleo, pero de una manera no tan significativa como lo sería el caso 2, en donde se retrasa el acuerdo nuclear con Irán, en donde ahí sí que tendríamos un escenario parecido a una estanflación global. Entonces, tenemos 3 escenarios posibles. El primero es que haya una situación en donde Rusia represalia contra Occidente, esta represalia en términos de suministro de petróleo, pero al mismo tiempo se genera el acuerdo nuclear con Irán, en cuyo caso tendríamos un escenario en el cual habría desaceleración, igual que lo que estamos considerando hoy día, pero con algo más de inflación, con algo más de persistencia en el aumento fundamentalmente en el precio de las materias primas. Segundo escenario, Rusia también aplica una represalia contra Occidente y se posterga o se retrasa o no llegamos a buen término en el corto plazo en términos del acuerdo nuclear con Irán, si eso ocurriría, estamos ahí en el escenario que es más de riesgo, pero es el menos probable, que sería un escenario tipo estanflación global, con un alza muy importante en los commodities, un alza muy importante en la inflación y prácticamente con una economía que se nos iría casi a una recesión, similar como a los escenarios de los años 70. Y finalmente tenemos un escenario en donde no hay represalias por parte de Rusia y el escenario se parece bastante al que habíamos descrito anteriormente. Hoy día, la verdad es que uno puede decir que hay escenarios más probables que otros. Hasta el momento, lo que nosotros consideramos que el escenario de esta inflación global es el menos probable, pero sin duda que tenemos incertidumbre y falta de visibilidad sobre algunos catalizadores que nos lleven hacia un escenario u otro. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva y con información que es incompleta, nos parece relevante poder visualizar cuáles son las clases de activos que se comportan mejor en los distintos escenarios, de manera de poder combinarlas en una estrategia de inversión que busque la diversificación y busque hacer frente de mejor forma a este entorno. Y en ese contexto, cuando uno va a mirar cuáles son los activos ganadores, inmediatamente surge en la cabeza, bueno, ¿qué ocurriría con los activos en el escenario más de estrés? En ese escenario que no es el más probable, pero que está sobre la mesa, que podría ser el de una muy alta inflación con una situación de casi recesión en la economía global, ese estancamiento con inflación que comentaba anteriormente. Bueno, en estos escenarios que se han dado anteriormente y que graficamos acá, con lo que está en círculo que se ha dado en los años 60, fines de los años 60, en los años 70, en los años 90, y por ahí algo de eso tuvimos justo antes de la crisis subprime, antes del año 2008. En esos escenarios, en general, la evidencia empírica lo que dice es que hay valor en algunos activos. No es que los activos financieros
todos vayan en tándem hacia una caída, sino más bien hay valor en algunos activos. Y fundamentalmente los activos que mejor retorno relativo y retorno absoluto también tienen en esos contextos son activos como el caso del oro, que tiene un retorno casi 3 veces el que tienen la renta variable y la renta fija, y el dólar también, que en general tiene un desempeño que es bastante importante en ese tipo de ambientes. Entonces, en el worst case escenario, en el que es el menos probable pero el más disruptivo, si es que esto ocurriera, lo que tendríamos es que activos como el oro, activos como el dólar, son muy buenos refugios para ese tipo de situaciones. Y por lo tanto, cuando uno toma todos los escenarios y mira cuáles son los activos que debían estar en las carteras para representar los distintos outputs que pueden generar esos escenarios, tenemos entre los activos ganadores al oro, al dólar, también el cash, la caja, y que esos tres son aquellos que protegen de mejor forma si se diera el escenario algo más negativo, el escenario de estrés. Tenemos también los activos alternativos, que son activos que han emergido en el último tiempo y que descorrelacionan bastante las carteras de los ciclos que estamos viviendo. Y por el otro lado tenemos los activos que ya venían teniendo en el escenario base una mayor participación relativa en los portfolios, como por ejemplo los activos energéticos, los metales base, las acciones value y lo que es la renta fija high yield. Por lo tanto, ese set de activos creemos nosotros que son aquellos que debiesen combinarse hoy día en una estrategia de inversión para generar retornos sustentables y consistentes en el tiempo, independiente, digamos, del escenario que finalmente termine ocurriendo. Y en ese contexto la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer la estrategia? ¿Qué hacer, digamos, con esos activos que aparecen hoy día como aquellos que podían ser los ganadores en este contexto, en esta crisis que está en pleno desarrollo? Y en términos de la estrategia de inversión, recordemos que habíamos partido con un año 2022 algo más difícil en términos de los retornos de los portafolios, a diferencia, decíamos, de lo que había sido 2021 y 2020. Y en ese sentido, una de las primeras interrogantes que puede surgir es, bueno, ¿habrá que vender todo? ¿Habrá que tomar la estrategia de sacar los activos de riesgo y refugiarse solamente en el cash? Y la verdad es que para horizontes de inversión de 6 a 12 meses, para los que buscamos una administración de los portafolios y una consistencia de los ahorros en el tiempo, no necesariamente esa es la mejor medida. Directamente no es la mejor medida, toda vez que en el largo plazo, y como tratamos de reflejar acá en este gráfico, generalmente los activos de riesgo terminan pagando, terminan compensando la paciencia de los inversionistas, sobre todo en estos ambientes de volatilidad, en donde muchos tienen la tentación de vender todo y quedarse en los activos más refugio, ya que, como muestra la figura ahí, en general, digamos, los activos de renta variable tienden a recuperar relativamente rápido ese tipo de pérdidas y en la acumulación en el largo plazo tienen retornos mucho más importantes de lo que son los activos de renta fija en general. Acá lo que tenemos básicamente es de los años 90, hicimos el ejercicio de poner $100 en una cartera accionaria, en una cartera de renta fija, y llegamos a que hasta febrero de 2022 se nos transforma en el 1314, en el caso, digamos, de la cartera accionaria, y de 577, casi la mitad en el caso de la cartera de renta fija. Por lo tanto, es verdad que hemos tenido un año 2022 que ha sido en términos de los portafolios algo más negativo, a diferencia de 2020 y 2021, pero eso no significa que la mejor estrategia sea vender todo y generarnos solamente en activos que finalmente no generan retornos, pero sí generan, digamos, una planicie en términos de lo que son las rentabilidades mensuales. ¿Y qué es lo que hemos hecho entonces? Ya que no se trata aquí de vender todos los activos de riesgo, lo que hemos hecho es aplicar efectivamente una estrategia de inversión. Es ir navegando con nuestro portafolio en estos contextos en los cuales tenemos distintos escenarios, distintos outputs posibles y en donde estamos trabajando con bastante también incertidumbre. Y en particular, el último movimiento que hemos decidido hacer en términos de nuestra estrategia de inversión aplicada a los portafolios es diversificar más las fuentes de las grandes clases de activos. Y en particular, lo que hemos hecho es pasar parte de lo que era la exposición que teníamos en renta variable hacia inversiones alternativas. Llámese commodities, oro, dentro de los commodities estamos hablando de los activos energéticos, los metales base, dentro de ellos también los metales industriales, que como comentamos anteriormente son activos ganadores en este escenario y en esta coyuntura también, dada la importancia que tiene Rusia en cada uno de esos mercados.
Y también hemos complementado en busca de una mayor diversificación, con una mayor exposición en renta fija, donde tenemos ahí un buen balance entre lo que es la renta fija de alta yield y la renta fija que es investment grade, que tiene propiedades en general para los portafolios de algo más de estabilidad en momentos más normales. Por lo tanto, en nuestro portafolio ya estamos haciendo algo dentro, no es que estemos mirando el entorno y la verdad que dejemos pasar las noticias. En particular, hemos ido a buscar una mayor diversificación, colocando en la exposición algo más de activos alternativos líquidos, como es el caso de los commodities y, como decíamos anteriormente, aquellos que se benefician de este entorno. Ahora, es importante ahí también consignar que cuando uno mira esto desde la perspectiva de clases de activos particulares y ve una estrategia de inversión, también se generan ciertas oportunidades con nombre y apellido. Y ahí lo que nosotros presentamos son algunos de los activos, instrumentos también que siguen bastante bien nuestras convicciones y que individualmente uno puede también hacer alguna apuesta o alguna inversión, digamos, en cada uno de ellos. Aparecen por ahí prácticamente lo que hemos hablado, aparecen las acciones de los países o los sectores que nos gustan, como el caso de China, de Italia, de UK, sector financiero, el sector tecnológico, el sector de salud, todo ello en Estados Unidos, el sector energía, el oro, los bonos high yield, que en general tenemos distintos instrumentos y soluciones de inversión para que ustedes puedan acceder a ello, además naturalmente los portfolios activos, donde ahí nosotros activamente, como dice el nombre, vamos seleccionando las mejores estrategias de inversión. Lo que quiero decir finalmente es que hay instrumentos, hay vehículos para poder navegar de buena forma en estos ambientes en donde hay distintos escenarios que se pueden dar, pero hay un set de activos ganadores que es coherente con los distintos outputs de escenarios que se puedan ir generando. Importante también mencionar en este contexto qué es lo que ocurre con el tipo de cambio, ya que los portafolios y en general las inversiones internacionales son sensibles a lo que ocurra con el dólar. De hecho, cuando uno va a mirar lo que ha ocurrido en el año 2022, en buena medida, el retorno negativo que tienen en general, acumulado año a la fecha, los portafolios más agresivos, está relacionado con el hecho de que el dólar ha tenido una depreciación importante respecto al peso chileno en lo que va transcurrido este 2022. Por lo tanto, nos es razonable, nos es importante también poder ver cuáles son los escenarios más probables en términos de la divisa, ya que ello influye, insisto, en lo que puede ser la rentabilidad hacia adelante de los distintos portfolios. Y en este contexto, lo que queríamos transmitir en esta figura es que el valor del dólar en Chile, tan importante para lo que son los retornos en peso de las acciones internacionales o los activos internacionales en general, dependen básicamente, se han movido con dos variables. Una de ellas es el riesgo país, que es lo que tratamos de ilustrar acá arriba, donde mostramos la variación anual del dólar, con el CDS de 5 años, que es la figura de las formas de medir el riesgo país de Chile, el premio por riesgo que tiene un país como Chile. Y lo que se puede visualizar ahí es que cuando el CDS o el riesgo país de Chile aumenta, se tiende a generar un aumento también en el precio del dólar y viceversa. Y por otro lado, el dólar también se ha movido en el último tiempo de una manera muy importante al son de lo que es el riesgo de la política económica, este indicador que se denomina el EPU y que lo tenemos disponible ya sea en el set estadístico del Banco Central o en el set estadístico de Clapos UC, ambos abiertos a todo público, en donde ahí se publican regularmente estos indicadores de riesgo político en Chile. Y la figura ahí lo que muestra es que cuando el riesgo político en Chile va para arriba, el dólar también va para arriba. ¿Qué es lo que ha ocurrido también? Lo que ha ocurrido también en el último tiempo es que no ha habido una conexión tan importante entre el cobre y el dólar. Eso se ha roto, esa conexión histórica, fundamentalmente a partir del año 2019, y por lo tanto el riesgo país y también el riesgo de la política económica, EPU, estos dos indicadores han sido los principales triggers del dólar en el último tiempo. Respecto al riesgo político también es importante decir que este ha caído en el margen, como se logra visualizar en esta figura, pero de todas maneras hoy día estamos en un escalón algo más arriba que lo que teníamos antes de octubre del año 2019 y es muy probable que sigamos en un escalón más arriba con cierta volatilidad y sería muy difícil en nuestro juicio que en el corto plazo bajemos de escalón. Tienen que ocurrir
una serie de elementos que hoy día no tenemos mucha visibilidad como para sustentar una hipótesis de que el riesgo de la política económica en Chile va a ir a los niveles pre-pandemia, a los que teníamos también pre-octubre de 2019. Creemos que vamos a seguir en este escalón con altos y bajos, ya que esto es básicamente muy data dependiente y va tomando valor en función, digamos, de los distintos elementos que hoy día están involucrados en la discusión constitucional, en el cambio de mando y también lo que pueda ocurrir, naturalmente, en el escenario internacional. Entonces, con esos elementos acá armamos combinaciones entre el riesgo político y el CDS que nos den alguna medida de dónde podría estar el valor del dólar. Ahí dejamos muchas combinaciones posibles. El riesgo político, para contextualizar, hoy día están 271 puntos, está cercano a este mundo de los 300 puntos, y pusimos acá distintos niveles de riesgo político, y al mismo tiempo el CDS de 5 años en Chile, el riesgo país, que está cercano a los 80 puntos, pusimos ahí también distintos valores, de manera de poder formar una matriz y a distintas combinaciones de las variables ver distintos outputs en términos de lo que podría ser un valor fundamental, un fair value del dólar. Y en ese sentido, lo que nos parece razonable, con la información que tenemos ahora en términos de cómo se mueve el riesgo político y cómo se mueve también el CDS, es que debiéramos tener un dólar fluctuando como en estos niveles, 688, 811, en donde un escenario bueno sería ir a alcanzar por un tiempo, no solo en una jornada de trade, sino en un tiempo, niveles de 7,88. Lo que estoy tratando de decir es que con los niveles que tenemos hoy día, la verdad que estamos como en el punto medio, y no debiéramos tener, a nuestro juicio, así como lo tuvimos a inicio de este año 2022, grandes caídas en los portafolios por una depreciación adicional muy importante en el dólar respecto al peso chileno. Para que eso pase, para que tengamos una depreciación muy importante, tendríamos que los riesgos políticos llevarlos a los niveles pre-2019, lo que puede pasar, pero es un escenario, a nuestro juicio, poco probable en el corto plazo. O lo otro que tendría que ocurrir es que el riesgo país, que está cerca de los 80 puntos, también volviera rápidamente a niveles pre-2019, niveles de 40 puntos, y ahí sí podríamos sustentar escenarios de mucho más apreciación del peso chileno, pero no es algo que estemos hoy día viendo. Por lo tanto, en el margen, lo que estoy tratando también de decir es que es muy probable que los activos internacionales, la rentabilidad en dólares que presenten de aquí en adelante sea muy parecida también o no muy distinta a la rentabilidad en pesos que pueden mostrar. Importante, y con esto termino en términos de la estrategia de inversión, hablar de la renta fija chilena. Los portafolios no solo tienen la exposición internacional o de grandes clases de activos, como comentábamos anteriormente, sino que también tienen un porcentaje en lo que es la renta fija chilena, en donde hoy día tenemos una posición bien activa en lo que es renta fija chilena y fundamentalmente en UEF. Como se puede ilustrar en la figura, prácticamente en los portafolios, la gran mayoría de ellas, tenemos más de un 90% en exposición en UEF, y eso está relacionado con la visión positiva que tenemos para ese instrumento en lo que es el horizonte de inversión de 6 a 12 meses. La renta fija en UEF depende críticamente de lo que vaya a ser la inflación, la que a su vez también está muy impactada por lo que puede ocurrir a propósito del conflicto entre Rusia y Ucrania con el precio del petróleo y lo que ocurra también con otros precios, como el caso de los alimentos y las presiones que, además de las internas, podamos ir recibiendo desde afuera. Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva de lo que es la estrategia de inversión en renta fija y lo que puede significar también para la inflación el conflicto de Rusia y Ucrania, nosotros seguimos con una ponderación bien importante en UEF, como se ilustra en la figura, lo que desde la perspectiva de la renta fija aplicada a los portafolios entendemos nos va a dar mejores retornos y también una renta fija que es más coherente con este escenario que hoy día estamos trabajando. A grosso modo, es importante mencionar que en el caso, digamos, de la expectativa de inflación para Chile, que influyen en esta visión de tener muy sobreponderada la renta fija en UEF respecto a la nominal, hoy día estamos viendo que en general las encuestas, la información de mercado, lo que dice es que la inflación este año cada vez se ha ido corrigiendo más hacia arriba, en un contexto en donde se ve afectada, y aquí me quiero detener, con el tipo de cambio y se ve afectada también con el precio del petróleo. La inflación chilena tiene una relación histórica importante con el precio del WTI, más o menos son 6 meses lo que anticipa el WTI, petróleo en la inflación en Chile, y con la vuelta que ha tenido el WTI, sobre todo en las últimas 2 semanas, le puede generar algo más de persistencia inflacionaria al caso de Chile
y probablemente hacer de que estas estimaciones puedan quedar offside rápidamente en términos de que se queden por debajo de lo que puede ser finalmente el desarrollo de la inflación. Por acá es donde afecta fundamentalmente hoy día la crisis entre Ucrania y Rusia, en un contexto en el cual no solamente este tipo de inflación está afectándose, sino también, y aquí voy a ir un poquito más adelante, tenemos hoy día un contexto en el cual en general las expectativas de los empresarios en distintas aristas también son coherentes con mayores presiones inflacionarias. Por ejemplo, la expectativa de costos que tienen en el sector de la construcción y la industria en Chile está alta, de los mayores niveles, y eso anticipa en 5 meses lo que pueda pasar con la inflación, y eso la verdad que no se ha dado la vuelta. Nuestra hipótesis es que eso se podría dar la vuelta recién hacia el segundo semestre de este año, pero eso sigue relativamente alto. Lo mismo que la expectativa de inventarios que tienen y que también anticipa en alguna medida lo que pueda pasar con la inflación en comercio e industria, y lo mismo también con la misma perspectiva de precios que tienen en comercio e industria los empresarios, que todos van para arriba. Entonces, este shock del precio del petróleo internacional que incide en la inflación en Chile se conjuga con esta situación, y desde el punto de vista de estrategia de inversión aplicada más a la renta fija chilena, nos da una convicción respecto a que es una buena medida estar hoy día con una renta fija chilena más expuesta en la UEF. Ahora le voy a dar el paso, digamos, a José para que nos hable también un poco de lo que son las soluciones activas, todo lo que yo he hablado, cómo esto se implementa a través de un vehículo de inversión que son fundamentalmente los portafolios, y que resumen en buena medida y muestran nuestra gestión activa en todo lo que nosotros hemos hecho acá en esta presentación. Si te doy el pase para que puedas comentar un poco este vehículo de inversión en particular. Gracias, Rodrigo. Oye, creo que muy clara la presentación, muy aterrizada también a lo que probablemente las dudas y preguntas de nuestros clientes. Voy a tomar 2 minutos porque tenemos varias preguntas, así que quiero dejar un espacio para eso. Básicamente les recuerdo que nosotros tenemos fondos mutuos que le llamamos portafolio activo, que básicamente son 5 fondos que están ajustados por nivel de riesgo. Básicamente vamos desde lo más conservador, que solamente tiene un 20% de renta variable, el resto renta fija, y avanzamos hasta un perfil más agresivo, donde el 100% está invertido en renta variable. Estos son los portafolios que mencionaba Rodrigo. Aquí es donde nosotros tomamos las decisiones de inversión, aquí es donde nosotros monitoreamos qué está pasando y vamos. Entonces, esto básicamente es una alternativa para que delegue la administración. Si quieres seguir con la siguiente, Rodrigo. Básicamente, acá esto está pensado para un inversionista que busca invertir con un horizonte de más largo plazo, que busca una diversificación geográfica por monedas, por distintas clases de activos. Nosotros estamos ajustando, tal como lo dice ahí, mensualmente o dependiendo de las condiciones del mercado. Y básicamente también es un instrumento que permite exposición a clases de activos que para un inversionista retail, digamos, no es tan fácil acceder, o es costoso, o es caro. Entonces, esta es una alternativa que permite hacerlo. Por último, básicamente ya, sin repetir, digamos, se ajusta a los perfiles que siguen nuestros clientes, permite diversificar. Hay un equipo que está dedicado a gestionar estas inversiones, y una cosa que no he mencionado, pero sí yo considero que es muy interesante. Básicamente nuestros clientes reciben mensualmente información de los cambios que se han hecho en las inversiones y un poco el porqué de eso. Entonces es una muy buena forma de mantenerse informados, y básicamente al ser un portafolio, al tener un volumen importante, permite una optimización de la relación riesgo-retorno. O sea, básicamente era eso, Rodrigo.